El enemigo se está moviendo, marchando de iglesia en iglesia, de casa en casa, buscando a quién devorar. Su apetito es insaciable. Su odio por el pueblo de Dios no tiene límite. Una de las defensas más grandes contra el enemigo de la iglesia es la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, la declaración de nuestros labios y la muestra con nuestras vidas de que el suelo, al pie de la cruz, está a nivel. Estamos todos juntos en esto. La palabra de Dios ha sido entregada para ayudarle a construir el significado y la esperanza en esta vida. Dios quiere instruirlo por medio de ella. La palabra griega que Pablo usa en Romanos 15:4, traducida a instrucción, es didascalía, que significa que las Escrituras son el instrumento de enseñanza que revelan tanto el actuar como el contenido de un vivir santo. Esto es lo que usted cree, pero no se quede con esto. Esta es la manera en que se debe comportar. Recuerde que la prueba del cristianismo no es lo que usted cree, sino cómo se comporta. Al mundo no le importa lo que usted cree. La Biblia es solo uno de los tantos libros sagrados que hay en el mundo. El testimonio convincente del cristianismo no es este libro, sino el libro aplicado a su vida. No se trata de un credo, sino de un carácter, así que abrace las Escrituras. ¿Se acuerda? Estamos mencionando aquí a través de la maravillosa palabra de Dios este principio de recepción. Y dije, en este principio de recepción podríamos decir que Pablo está animándonos como creyentes a abrazar tres cosas, a aferrarnos a tres cosas. Mencionamos la primera. En primer lugar, si queremos saber cómo llevarnos bien, incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos aferrarnos a las Escrituras. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que hay esperanza. En segundo lugar, en este principio de recepción, escuche muy bien, no solo debemos abrazar las Escrituras, sino que también debemos abrazar a los hermanos. ¿Sí? Abrazar a los hermanos. Fíjese lo que dice Romanos 15, 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando abrazamos las Escrituras, descubrimos que nuestra vida jamás quedará sin esperanza. Cuando abrazamos a los hermanos en la fe, descubrimos que nuestros corazones nunca van a estar solos. Eso descubrimos. Pablo no está diciendo que nosotros simplemente debemos aceptar a creyentes nuevos en la iglesia, si bien eso está incluido en su advertencia. Él está llamando a los creyentes a aceptarse mutuamente en todo sentido, a tratarse con amor y respeto de la misma manera que Cristo nos aceptó a nosotros. En este contexto inmediato, el judío y el gentil tenían que dejar de lado sus prejuicios, si bien se trataba de años de discriminación. Sin embargo, esta es nuestra naturaleza en cualquier siglo. Nosotros no solo queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de un grupo selecto. Los judíos creían que eran ese grupo selecto. Los gentiles entonces decían que no en esta nueva era de la gracia. ¿Usted viajó alguna vez en primera clase?, le pregunto. Cuando los altoparlantes anuncian que es el turno de abordar para los pasajeros de primera clase, de tren, avión o lo que sea, la gente que viaja en primera clase se siente especial. Santiago dice, si se está llevando a cabo una reunión en la iglesia y un hombre con anillo de oro entra, la naturaleza humana dice, trate a este hombre mejor. Nosotros pensamos que ese hombre merece sentarse en primera clase. Y cuando un pobre entra, uno le dice, siéntese en el suelo nada más. Santiago luego pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice Santiago 2:4.
Esa es nuestra naturaleza. Con razón, necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos una naturaleza con la que podamos descubrir que el suelo está parejo en la cruz de Cristo, que nuestra hermandad se encuentra en el Evangelio de la gracia. Tenemos una unidad basada no en la sangre de Adán, sino en la de Cristo. No de carne, sino de fe. No por medio del primer nacimiento, sino del segundo. Si usted se fija en los primeros 8 versículos de Romanos 15, podrá desarrollar el perfil de una iglesia saludable. La iglesia saludable es un lugar de refugio y fortaleza para los necesitados, versículo 1, instruye a donde nuestras vidas son edificadas, versículo 2, la iglesia saludable es un lugar de enfoque en la gloria y sacrificio de Cristo en nuestro lugar, versículo 3, es un lugar de ánimo donde se enseñan las Escrituras, dice el versículo 4. Es un lugar de unidad donde el suelo está parejo, versículo 5. Es un lugar de adoración, la iglesia, donde glorificamos a Dios en unísono, versículo 6 dice eso. Es un lugar de aceptación donde el patrón de Cristo pasa a ser nuestro modelo, dice el versículo 7. Y por último, en el versículo 8, hay humildad donde el espíritu de siervo de nuestro Señor pasa a ser nuestra meta. Todo esto es la iglesia saludable. Todo esto es el perfil de una iglesia saludable. Si esto parece ser mucho trabajo, permítame decirle que lo es. Esta es la razón por la cual, si usted está buscando la iglesia ideal, va a tener que seguirla buscando, seguramente. Cualquiera es capaz de abrazar a la iglesia ideal. El desafío en estos versículos es abrazar a la iglesia real. Romanos 15:7 se podría parafrasear de la siguiente manera, escuche bien: abrácense los unos a los otros de la misma manera que Cristo los ha abrazado. Esa sería una muy buena paráfrasis. Esto es como para recordarnos lo siguiente. ¿Usted piensa que Cristo lo abrazó porque se lo merecía? Eso no es gracia. Eso sería una compensación, más vale. La gracia es algo inmerecido. Gracia es ponerse una estrella de David y arriesgar su vida sin nada a cambio, como conté al principio de los dinamarqueses. La gracia es el hecho de que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. ¿Qué podemos ofrecerle a Cristo a cambio? Hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia comparadas con su gloria, su pureza y su justicia. Sin embargo, este es el punto de la gracia. Pablo escribió que así es como Dios demostró su amor para con nosotros. Cuando estábamos en el acto de pecar continuamente, Cristo murió por nosotros. Parte de nuestro problema al no abrazar voluntariamente a nuestros hermanos en la fe es que nos consideramos más de lo que somos. Ese es el problema. No abrazamos a nuestros queridos hermanos voluntariamente porque nos consideramos más de lo que somos. Mark McMinn hace la siguiente analogía en su libro titulado «Porque el pecado importa». Al escribir que cada uno de nosotros somos como una lámpara incandescente, una brilla con 50 vatios de santidad mientras otra solo tiene 25 vatios. Los creyentes más estelares tienen unos 200 vatios, pero esas comparaciones necias pasan a no tener sentido alguno al compararse con el sol. ¿Se da cuenta? Y así debe ser nuestra comparación. No compararnos con otros hermanos o hermanas, sino nuestra comparación tiene que ser con el Señor, con aquel sol resplandeciente. Y allí somos todos iguales. Pablo está dando una última apelación. Si Dios, el glorioso Hijo, ha demostrado su gracia a pecadores necesitados,
egoístas, depravados, arrogantes, pervertidos y miserables como nosotros, ¿cómo podemos no demostrar gracia a los demás ahora que estamos unidos por la preciosa sangre de Cristo, un segundo nacimiento y una fe? Abrace las Escrituras, aférrese a ellas, abrace a los hermanos en la fe. Quiero preguntarle en este momento, para que usted responda allí en el silencio de su corazón, ¿cuánto tiempo invierte estudiando la palabra de Dios? ¿Está estudiando en algún instituto bíblico? BBN tiene un instituto bíblico, el cual es totalmente gratuito, y usted puede estudiar allí en su hogar la maravillosa palabra de Dios. ¿Está aprovechando? ¿Está aprovechando los cursos que la iglesia le está brindando? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estudio de la palabra de Dios en su hogar, en su casa, por día? Tal vez gastamos mucho más tiempo viendo otras cosas, ¿no? Pero no estudiamos la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, aférrese a las Escrituras, era el primer principio que mencionábamos. Pero ahora dijimos, aférrese a los hermanos. En tercer lugar, tome nota, debemos abrazar al soberano. Al hacerlo, nos damos cuenta de que alguien nos puede ayudar. Así es. Si la iglesia pretende ser un cuerpo unificado, si todos nosotros queremos ponernos una estrella, por decirlo así, para indicar que todos somos una misma raza, según 1 de Pedro 2:9, si queremos abrazar por la fe al Salvador como nuestro soberano, ¿tenemos textos claros al respecto? No es para sorprenderse al ver que Pablo va a apoyar estas declaraciones citando de las 3 mayores divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. La primera cita está en Romanos 15:9. Dice así la palabra de Dios: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Esto está en 2 Samuel 22:50, donde David canta acerca de su liberación del rey Saúl. Él canta para que su regocijo sea escuchado entre los gentiles y los demás judíos. Allí está la primera cita. La segunda cita está en Romanos 15:10. Dice: alegraos gentiles con su pueblo. Esta cita pertenece a Deuteronomio 32:43, cuando Moisés invita a los gentiles a que alaben a Dios con los judíos. La tercera cita está en Romanos 15:11, donde dice: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto lo encontramos en Salmos 117:1, donde los judíos y gentiles abrazan al Señor juntos en alabanza. La última cita es de Romanos 15:12, donde dice la palabra de Dios: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esto lo encontramos en Isaías 11:10. En otras palabras, el Mesías vendrá de Isaí, el linaje familiar del rey David. Entonces, en la primera cita los judíos están alabando a Dios entre los gentiles. En la segunda cita, los gentiles están alabando a Dios entre los judíos. En la tercera cita, los judíos junto con los gentiles alaban al Señor soberano. Y en la última cita, el Cristo soberano reina sobre todos los judíos y gentiles que le han abrazado por fe. ¡Qué tremenda esperanza engendra todo esto! ¿Se imagina las noticias en la iglesia del siglo I? En otras palabras, escuchen, hay lugar para los gentiles en la familia real del Mesías, en el reino venidero. Y para los de origen judío, hay lugar para ustedes en la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Es verdad? En la actualidad, 2000 años después, los judíos y gentiles alaban a Dios juntos en la iglesia. Pero estamos llegando a nuestro tiempo de conclusión. Estamos llegando al final de este mensaje. Con razón, Pablo termina esta parte con la bendición de Romanos 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina esta sección exclamando en oración lo siguiente: ustedes no están sin esperanza, ya que el Dios de esperanza los ha llenado de todo gozo y paz. No están sin hogar, ya que han entrado a la familia de Dios al creer. No están sin ayuda, ya que no es por vuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos abrazar las Escrituras y nuestras vidas tendrán esperanza. Abrazar a los creyentes y nuestros corazones jamás estarán sin un hogar. Y también abrazar al soberano Salvador, y con la fuerza de su Espíritu Santo vamos a poder hacer todas las cosas. Ahora, este ha sido un viaje interesante por los temas grises y culmina esencialmente donde comenzó, con más elecciones. De hecho, las elecciones son importantes, que hacen posible que nos llevemos bien incluso cuando no estemos de acuerdo en algo. ¿Vamos a escoger abrazar las Escrituras?, le pregunto. ¿Qué va a hacer usted? ¿Dios le habló en este tiempo? ¿Tiene que invertir más tiempo estudiando la palabra de Dios? ¿Vamos a abrazar a los hermanos en la fe? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos a escoger abrazar al soberano Salvador? Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que debemos hacer. Esta es la manera en que debemos construir nuestras relaciones, en el fundamento sólido de la gracia de Dios. No nos olvidemos, mientras hacemos brillar la luz, que pertenecemos a nuestro glorioso Señor, el resplandeciente y brillante Hijo de Dios, quien nos abrazó con su gracia. Él ha hecho su elección y no nos dejará nunca. ¿Qué va a decidir? Es un tiempo de decisión en su propia vida. ¿Va a decidir aferrarse a la palabra de Dios? ¿Aferrarse a los hermanos? ¿Aferrarse al Salvador? De esa manera vamos a poder vivir a través de nuestra vida cada día, y vamos a poder vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos indica. Así que le invito a que usted pueda tomar parte de este gran desafío que Dios nos deja para vivir en nuestra vida, para que podamos realmente ser personas victoriosas, no vivir atados a diferentes conceptos que nosotros tenemos, sino que podamos vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Los principios de protección, reputación, consideración, convicción, imitación y recepción. Por favor, decida poner un punto final a todo lo anterior y comience a vivir bajo la gracia maravillosa de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Que Dios le bendiga ricamente.